En esta oportunidad, analizaremos la lectura Acceso a la Justicia, la ola más reciente en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. Esta está escrita por Mauro Capelletti y Bryant Garth. El mundo moderno legal representa continuamente las preguntas ¿cómo?, ¿a qué precio? Y en beneficio de quién el sistema realmente trabaja. Las palabras acceso a la justicia no son fáciles de definir, pero sirven para concentrarse en dos razones básicas del sistema legal usado para defender derechos o resolver controversias. Primero, el sistema debe ser equitativamente accesible para todos. Y segundo, el sistema debe llevar resultados que sean justos tanto individualmente como colectivamente. De este modo, Capelletti y Garth parten de la premisa base de que la justicia social presupone su acceso efectivo. Así, el enfoque que sigue este capítulo en materia de análisis consiste en reformas de alcance y reformas creativas. Básicamente, estas reformas consideran que ninguno de los procedimientos o instituciones que caracterizan nuestra maquinaria de justicia es inmutable. Así, pasaremos por un recorrido de cómo ha variado la concepción del acceso a la justicia y los derechos a su entorno, reconociendo las barreras de un derecho a un acceso efectivo a la justicia y explicando las tendencias principales en el uso del enfoque del acceso a la justicia. Ahora bien, el concepto del acceso a la justicia, tal como se mencionó anteriormente, ha sufrido una serie de cambios a lo largo de la historia. Es así como en los estados liberales burgueses de finales del siglo XVIII y XIX, los procedimientos de litigio civil se reflejaban en derechos meramente individualistas. De esta manera nos preguntamos, ¿qué significa el derecho al acceso a una protección judicial? Pues bien, este se entendía como un derecho formal, individual, de litigar o defender un reclamo. Como consecuencia, no se requería una acción afirmativa del Estado para la protección de este derecho, solo bastaba que no fuera impedido por otros. Por otro lado, la pobreza legal se reflejaba en la incapacidad de las personas de hacer uso de las leyes y las instituciones. Bajo este esquema, se dejaba a la suerte la posibilidad de que una persona con escasos recursos económicos pueda acceder a un proceso judicial. Este se tornaba un privilegio reducido únicamente para aquellos que podían costearlo. En síntesis, nos encontrábamos ante un mundo formal, dogmático y preocupado por la construcción de un sistema abstracto, en lugar de fijar su atención en los problemas reales del acceso a la justicia. Asimismo, las escasas reformas tomaban como punto de partida la teoría del procedimiento, en lugar de la experiencia real. Es con el crecimiento en tamaño y complejidad de las sociedades laissez-faire en las que el concepto de derechos humanos emprende un proceso de cambios. En primer lugar, se da un salto de lo individual a lo colectivo. Surge un movimiento para el reconocimiento de derechos sociales y deberes de gobierno, comunidades, asociaciones e individuos. De esta forma, es evidente una preocupación por hacer de esos derechos más accesibles. En las constituciones modernas se proclaman los principales derechos base, como son el de trabajo, salud, seguridad material y educación. Se desarrolla la idea de la necesidad de la acción afirmativa del Estado para poder asegurar el goce de estos derechos base. La posesión de derechos no tiene significancia sin los mecanismos para hacer efectiva su reivindicación. Particularmente, el derecho a acceso a la justicia comienza a captar atención como parte del reciente estado de bienestar. Este era visto como un requisito de un moderno y igualitario sistema legal, no solo de derechos proclamados. Este enfoque del acceso a la justicia es característico de la moderna escuela procesal civil. El procedimiento no puede establecerse en el vacío o en las discusiones simplemente teóricas. Se reconoce que los procedimientos tienen un servicio y una función social, y que las cortes no son el único medio de resolución de conflictos. Además, cada procedimiento regulatorio tiene un efecto en cómo la ley sustantiva opera. Ahora pasaremos al subcapítulo El significado del derecho a un acceso efectivo, las barreras por cruzar. El concepto de la efectividad del derecho sigue siendo algo vago. Se piensa que una óptima efectividad significa una completa equidad de armas. Esta perfecta equidad es utópica. Nunca se podrán eliminar por completo las diferencias entre las partes. La pregunta entonces radica en ¿qué tan lejos podemos ir hacia esa meta y a qué costo? Es decir, ¿cuántas de las barreras para un acceso efectivo podemos y debemos atacar? Así, nos enfocaremos en específico en dos barreras. Primero, costos de litigación
y segundo, en la capacidad de las partes. Sobre los costos de litigación, en general, la disputa formal de resolución de conflictos es muy costosa. Los litigantes cargan con una gran parte de los costos, los honorarios de los abogados, gastos administrativos, entre otros. Los costos altos son una gran barrera en los países que tienen el sistema "el ganador se lleva todo". Este es aquel en el cual quien pierde el proceso tiene que correr con los gastos de la defensa incluso de la otra parte. Este costo ni siquiera se puede estimar, porque los honorarios de los abogados son muy diversos. Luego, tenemos algunas demandas que involucran una cuantía relativamente pequeña de dinero, y estas sufren sobre todo la barrera del costo. El costo de pasar por un proceso judicial puede exceder el monto de la controversia, o si no, lo consumiría mucho y haría que el procedimiento no tenga sentido. Competencia para reconocer y perseguir un reclamo o plantear una defensa. Según diversos estudios, el monto del costo de la controversia incrementa mientras el monto reclamado disminuye. Por último, tenemos el tiempo. Los litigantes tienen que esperar 2 o 3 años para tener una decisión judicial ejecutoria. El efecto de la demanda incrementa el costo de las partes y pone mucha presión en las partes de economía más débil, lo que produce que abandonen sus demandas y se conformen con menos de lo que tienen el derecho a recibir. Con respecto a la capacidad de las partes, entendámoslo como la noción que tienen algunos tipos de partes procesales de gozar de un conjunto de ventajas estratégicas. 1. Recursos financieros. Las personas u organizaciones que tienen mayores recursos económicos tienen obvias ventajas para defender sus demandas. Pueden costear litigar y pueden soportar las demoras de la litigación. Pueden presentar sus defensas con mucha mayor efectividad. 2. Competencia para reconocer y perseguir un reclamo o plantear una defensa. Diferencias en educación, experiencia y estatus social también determinan la accesibilidad a la justicia. Nos encontramos ante que, efectivamente, existe una entrada ilegal de acceso a la justicia. Esto afecta a los no privilegiados, pero no solo a los pobres, confronta a la población entera. Algunas personas no tienen conocimiento legal básico, y este es un reto constante. Asimismo, las personas tienen poco conocimiento en cómo hacer efectiva una demanda. Esto lleva a otra barrera, la capacidad psíquica de atravesar un procedimiento litigioso. Además de la poca confianza en los abogados, los procedimientos complicados, formularios detallados y las cortes intimidantes hacen que los litigantes se sientan perdidos. Estas barreras son importantes dependiendo de los tipos de partes procesales, instituciones y demandas. Asimismo, es complicado que las personas usen el sistema procesal para demandar derechos no tradicionales. Tercero, litigantes de primera vez versus los litigantes repetitivos. Aquí se refiere a las partes que nunca han atravesado un procedimiento judicial versus los que tienen una experiencia amplia. Las ventajas de un litigante repetitivo son numerosas: experiencia con la planificación legal para litigación, economías de escala debido a los numerosos casos, oportunidades para desarrollar relaciones informales con los miembros del órgano jurisdiccional que decide el caso, y estrategias para casos particulares para asegurar una postura para los próximos casos. De este modo, los litigantes organizacionales son más efectivos que los litigantes individuales. ¿Cómo se podría superar esto? Según Capelletti y Garth, si los litigantes individuales encuentran formas de colectivizar sus demandas y buscan estrategias de largo plazo, podrían encontrar una forma de superar este problema. Aquí encontraríamos a los denominados intereses difusos. Los intereses difusos son intereses colectivos o fragmentados, como pueden ser el de tener un aire limpio, vinculado a los intereses ambientales, o el de la protección al consumidor. El problema básico de esos intereses reposa en dos hechos. O nadie tiene derecho a remediar la infracción de un interés colectivo, o el interés de un individuo es muy pequeño para hacer que busque acción sobre ello. Si partimos del ejemplo que nos plantea Capelletti y Garth sobre la construcción de una presa, podemos observar cómo se construyen barreras en torno a los intereses. Pensemos en los costos que se generan en el proceso de una demanda judicial. Puede existir una parte la cual pueda sobrellevar dichos gastos, pero para las demandas individuales eso termina siendo perjudicial y poco rentable, al punto de que pierde eficacia en el proceso de hacer cumplir la ley, lo que generaría que el infractor no se vea disuadido a detener su conducta. Por otro lado, la cuestión de la acumulación subjetiva se hace evidente cuando los intereses diversos se les permite organizarse y demandar,
Estas pueden permanecer dispersas, carecer de información suficiente o simplemente no ponerse de acuerdo en una estrategia común. Incluso si las personas como un conjunto tienen el interés suficiente para reivindicar un interés difuso, las barreras de organización pueden terminar impidiendo la agregación de dicho interés. Ahora bien, se ha sugerido que el gobierno sea el que actúe en la protección de los intereses difusos. Sin embargo, hay muestra de la insuficiencia de la dependencia gubernamental en estos casos. De acuerdo con Cappelletti y Garth, los obstáculos creados por nuestro sistema legal son más pronunciados por las demandas pequeñas y por los individuos aislados, especialmente las personas con pocos recursos. Convertir estas barreras en ventajas para las personas ordinarias no es una tarea sencilla. De acuerdo con Cappelletti y Garth, los obstáculos no pueden ser eliminados uno por uno. Ello pues, muchos de estos obstáculos están relacionados y los cambios para la mejora del acceso en una vía exacerban el acceso en otra. El enfoque práctico del acceso a la justicia. El interés de hacer efectivo y más eficiente el derecho del acceso a la justicia ha sufrido una serie de cambios que se hicieron evidentes en tres principales olas de este desarrollo. La primera ola. Esta primera ola es conocida comúnmente por su énfasis en la asistencia legal para las personas pobres. En las sociedades modernas, la asistencia legal es esencial para descifrar las complejas leyes y procedimientos. Hasta hace poco, los esquemas de asistencia legal eran inadecuados en muchos países. Existían servicios proveídos por privados sin ninguna compensación, los cuales eran, en la mayoría de casos, poco efectivos. En adición a ello, para evitar dar mucha caridad, los programas tendían a establecer barreras con las que calificaban quienes podían o no recibir la asistencia legal. En algunos países se comenzaron a implementar sistemas de asistencia, lo que generó el inicio de una serie de cambios. A continuación, algunos logros y límites de esta primera ola. The Judicare System. En este sistema, la asistencia legal es establecida como un derecho para todas las personas que pueden aplicar a ella bajo lo establecido en las normas legales, con el Estado pagando a los abogados privados que proveen estos servicios. La meta era proveer la misma representación para los litigantes con pocos ingresos como si pudieran costar un abogado. El Estado pasaba a asumir el gasto en lugar del cliente. No obstante, si bien el problema del costo era resuelto, no hacía mucho contra las otras barreras existentes. En primer lugar, no promueve que estos puedan conocer e identificar sus derechos. La acción se reducía al reconocimiento del problema legal y la búsqueda de asistencia. Ahora bien, si lograban identificar sus problemas, podían llegar a verse intimidados con la idea de apersonarse a un estudio y discutirlo con un abogado. Muy aparte, el sistema judicial trata a los pobres como individuos, no como una clase social. El sistema no está equipado para trascender las soluciones individuales. El modelo del abogado asalariado público. Este sistema estaba caracterizado por los esfuerzos de hacer a las personas pobres más conscientes de sus nuevos derechos y utilizar a los abogados para perseguirlos. Las oficinas estaban ubicadas en comunidades pobres para mantener el contacto. Los abogados buscaban tener en claro las barreras para enfrentarlas con mayor éxito. Las ventajas de este enfoque son claramente obvias. Atacan otras barreras del acceso individual, además del costo, particularmente los problemas de la competencia legal de los pobres. Las desventajas se derivan de su agresividad y habilidad para crear estas defensas. Así, todos los abogados deben decidir cómo colocar sus recursos limitados en casos importantes, individuales o colectivos. Además, muchas personas sentían que la noción de abogado que se establece como defensor de los pobres pecaba de paternalista por tratar a estos como si fueran incapaces de perseguir y defender sus intereses. Este sistema, si no se combina con otras soluciones, es realmente limitado en su utilidad, pues no puede garantizar la ayuda legal como un derecho. Modelos combinados. En muchos países han combinado estos dos modelos de ayuda legal y los han considerado como complementarios. La posibilidad de elección en ambos programas se ha abierto una nueva dimensión en ayuda legal y asesoramiento. Se puede elegir en servicios individualizados de abogados privados o de un staff de abogados cercanos a los problemas de los pobres. Ambos pueden beneficiar. A pesar de que muchas medidas se han implementado y las barreras han disminuido significativamente, ese no puede ser el único enfoque de la reforma del acceso a la justicia. Aún persisten muchas limitaciones. En primer lugar, para que el sistema sea efectivo, el esquema de ayuda legal requiere un gran número de abogados. Normalmente se supera la oferta. En segundo lugar, aún asumiendo que hay suficientes abogados, estos deben tener disponibilidad para ayudar a los que no pueden pagar sus servicios. Esto requiere financiamiento, lo que es el problema básico. Sin una adecuada compensación, los servicios legales para los pobres tienden a ser pobres.
En tercer lugar, la ayuda legal difícilmente puede resolver el problema de las pequeñas demandas presentadas por particulares, pues no se tiene la flexibilidad, incluso aunque el gobierno pague el costo. Por último, pese a que se busca defender los intereses difusos de la clase pobre, se ignoran otros intereses, como los de consumidores o ambientalistas. La segunda ola. Este se ha orientado a resolver el problema de representar grupos y colectivos además de los pobres. Asimismo, se ha esforzado en generar un repensamiento de las nociones tradicionales del proceso civil y el rol de las cortes. La concepción tradicional del proceso civil no daba lugar a una protección privada y no gubernamental de intereses difusos. Solo se veía la litigación como un problema de dos partes y una controversia sobre derechos individuales. Primero, con respecto a la legitimación, las reformas legislativas y las decisiones judiciales importantes están permitiendo cada vez más a los particulares y grupos actuar como defensores de intereses difusos. Segundo, la protección de tales intereses ha hecho necesaria una transformación en el papel de los jueces. Además, para ser efectivo, las decisiones deben ser vinculantes para todos los miembros del grupo, aun cuando no tuvieron una oportunidad real de ser escuchados. De este modo, la visión individualista del debido procedimiento se transforma en una visión social y de concepción colectiva. El enfoque gubernamental no ha sido muy satisfactorio. Un hecho lamentable es que tanto los sistemas del Common Law como el Civil Law, las instituciones gubernamentales que deben proteger el interés público no son capaces de hacerlo. Estas están muy restringidas a sus roles tradicionales y no son capaces de asumir la defensa de derechos difusos. No se tiene el expertise o el entrenamiento necesario para asumir su protección. Otras soluciones gubernamentales al problema, como agencias regulatorias especializadas, son importantes, pero limitadas. Por ello, la búsqueda por un mecanismo efectivo gubernamental aún continúa. La tarea básica es hacer que las agencias gubernamentales representen intereses que el gobierno no observa. Evidentemente, los individuos por sí solos no tienen el poder de negociación para realizar esa tarea con éxito. The Organizational Private Attorney General. Este enfoque se ve representado en dos niveles. Un primer nivel de reforma estuvo enfocado en el reconocimiento de grupos. Reconoce la necesidad de permitir acciones de grupo en el público interesado. Un método que tuvo importante relevancia para representar el interés público fue Declarator Action, usado comúnmente en los países del Common Law, como Gran Bretaña y Australia. Esta consiste en una acción presentada por una parte que, de otro modo, no tendría la legitimidad para demandar, pero que obtiene el permiso u orden para hacerlo. El segundo nivel de reforma, más allá de los grupos existentes. Mientras algunos intereses, por ejemplo los laborales, son muy organizados, otros como los de consumidores o del medio ambiente no lo están. Soluciones que faciliten la creación efectiva de procuradores legales privados son necesarias. Acciones colectivas, acciones de interés público y firmas de abogados de interés público. Las acciones colectivas, al permitir a los litigantes representar a una clase entera, ahorran el costo de crear una organización continua. Se crean economías de escala al agregar demandas pequeñas y se obtiene poder de negociación. Además, los abogados podrán obtener una remuneración sustancial. Sin embargo, las acciones colectivas, y en general las acciones de interés público, requieren de experiencia y recursos en determinadas áreas que solo posee un reducido número de personas. Además, la posibilidad de perder el caso y que resulte en no tener honorarios constituye un desincentivo sustancial para los abogados. Como no han tenido representación en organizaciones, entonces, grupos de abogados privados han establecido firmas de abogados con interés público para afrontar esa necesidad. Estas firmas de interés público varían en tamaño y tipo. Normalmente son organizaciones sin fines de lucro, financiados por contribuciones filantrópicas. Al proporcionar asesoría legal experta y supervisión constante en nombre de intereses no representados y no organizados, estas firmas a menudo actúan para reforzar los grupos existentes y sustituir a grupos que ni siquiera se han formado. Abogados públicos. El éxito de los abogados de interés público en los Estados Unidos y sus severas limitaciones financieras han estimulado una nueva creatividad en el diseño de instituciones subvencionadas por el gobierno para servir el interés público. Esto se ha denominado como abogados públicos. La idea es usar recursos gubernamentales, pero que ofrecen energía, interés y control de grupos privados. Cada vez esas instituciones u otras del mismo tipo pueden ser capaces de evitar las presiones políticas y mantenerse independientes. La solución plural. Las ideas de abogados públicos han sido integradas desde otros enfoques. Entonces, debe existir una solución pluralista al problema de la representación de intereses difusos. Lo importante es reconocer y confrontar el problema básico en este área. En pocas palabras, estos intereses requieren una acción grupal, privada, eficaz, siempre que sea posible,
Pero los grupos privados no siempre están disponibles y a menudo son difíciles de organizar. La combinación de herramientas ya precisadas, como acciones colectivas, de interés público, abogados públicos, entre otras, pueden ayudar a lidiar con este problema. Por último, veamos la tercera ola, desde el acceso a una representación legal a una concepción más amplia del acceso a la justicia, un nuevo enfoque del acceso a la justicia. Reconociendo el aporte de las reformas ya mencionadas, no debe esto impedirnos ver sus límites. Estas solo se enfocan en encontrar representación legal efectiva para los intereses no representados o muy poco representados. Al contrario, este nuevo enfoque tiene un rango mucho más amplio. Se enfoca en toda la gama de instituciones y procedimientos para procesar y prevenir las disputas y conflictos en una sociedad. Este enfoque ya no solo está dentro de los problemas de representación legal, sino que lo trasciende. La representación legal, ya sea de individuos o de intereses difusos, no ha resultado por sí sola suficiente para convertir las reglas en ventajas tangibles a nivel práctico. De este modo, el problema de beneficiar a la población menos poderosa no es un problema solo de abogados. Además, ya se ha aprendido que para hacer esos derechos efectivos se requieren nuevos procedimientos. De este modo, se requiere un enfoque más comprensivo, un repensamiento del sistema judicial. Este enfoque tiene muchas ventajas. Primero, promueve la exploración de una gran variedad de reformas, cambios en estructuras de cortes, cambios en formulación de procedimientos, entre otros. Segundo, reconoce la necesidad de relacionar y adaptar el proceso civil al tipo de la disputa, es decir, al nivel de la controversia, la cantidad demandada, etc. Ello pues, la importancia social de ciertos tipos de reclamos también afectan cómo se asignarán los recursos para la resolución de disputas. Además, algunas cuestiones, por su naturaleza, requieren una determinación rápida, mientras que otras requieren largas deliberaciones. Las partes procesales o de las disputas también deben ser tomadas en consideración. Ello pues, varían en la relación personal que mantienen, en el poder de negociación y entre otros factores. Además, debe ser enfatizado que las disputas tienen repercusiones colectivas e individuales. Se tiene que distinguir entre esos tipos de consecuencias para poder examinar y considerar el mejor método de resolución de la controversia. En suma, es necesario ver el papel y la importancia de los diferentes factores y barreras involucradas para diseñar maquinarias e instituciones efectivas para hacerles frente. Tendencias en el uso del enfoque del acceso a la justicia. A pesar de la complejidad de llevar a cabo un estudio crítico y la reforma de la maquinaria jurídica, es posible discernir ciertas tendencias que nos ayudan a identificar los principales logros y el potencial de este enfoque. La reforma de los procedimientos generales de litigio. Si bien las principales reformas se han centrado en buscar o plantear alternativas a los tribunales ordinarios, no se puede obviar la necesidad de que ese sistema va a permanecer vigente para la dilucidación de controversias. Así pues, tal como afirma el maestro Jacob, tanto cuestiones de importancia constitucional como los reclamos sustanciales vinculados a intereses de mismas proporciones van a continuar acudiendo a este sistema. En el esfuerzo de modernizar las cortes y hacer sus procedimientos cada vez más efectivos, diferentes medidas han logrado resaltar, como es el caso del continente europeo en el que se puso especial énfasis en la oralidad, en la libre evaluación de las pruebas, la concentración de los procesos y la inmediación del contacto entre jueces, partes y testigos. Estas iniciativas han demostrado la utilidad de la figura de un juez más activo, que maximizaría la satisfacción del resultado por el lado de las partes y no se refleje las desigualdades entre estas. Otro tipo de reforma a destacar es el Stuttgarter Modell del procedimiento civil alemán. Este método envuelve a las partes, abogados y jueces en un activo y oral diálogo sobre los hechos y las leyes. Ello acelera el proceso y tiende a resultar en decisiones que las partes entiendan y frecuentemente acepten sin apelar. Por otro lado, en lo referente a las reformas vinculadas a la reducción de costos, es necesario mencionar a los procesos socialistas en los que la resolución de una disputa puede llegar a ser informal, rápida y económica. No obstante, dada la complejidad de nuestras leyes modernas y la necesidad de abogados y jueces que las descifren y apliquen, parece claro que la idea de hacer cortes regulares simples y baratas no es del todo realista. La segunda tendencia
trata de diseñar métodos alternativos para resolver reclamos o demandas legales. Este enfoque tiende a aceptar las limitaciones de las cortes regulares y, en consecuencia, promueve la creación de alternativas usando procedimientos simples y más informales de resolución de conflictos. En esta ocasión, analizaremos el arbitraje, la conciliación y los incentivos económicos para elegir otro método en lugar de acudir a las cortes. Primero, sobre el arbitraje, debido a las demoras y costos de litigación regular, esta alternativa puede reducir costos de barrera a las partes y, al utilizar procedimientos más activos e informales, pueden beneficiar sustancialmente a las partes, sobre todo débiles. Segundo, sobre la conciliación, hay muchas ventajas para las partes y el sistema legal si la disputa es solucionada sin un juicio. Además, estos acuerdos son más fácilmente implementados que las decisiones de un solo lado que decretan los juzgados, pues estas soluciones tienen como base el compromiso acordado por las partes. Así, ofrece la posibilidad de, incluso, mantener las relaciones entre las partes. Como la conciliación ha incrementado su importancia, los métodos y estilos de conciliación se han vuelto sujetos de mayor estudio. Sin embargo, Cappelletti y Garth nos mencionan que debemos tener cuidado, pues la conciliación es muy útil en algunos tipos de demandas o conflictos y partes, especialmente cuando hemos aprendido la importancia de arreglar las relaciones a largo plazo, en lugar de juzgar a una parte como la correcta y a la otra como la equivocada. Pero cuando la conciliación solo busca reducir la congestión y la carga procesal de las cortes, debemos asegurar que los resultados representen verdaderos acuerdos y no solamente sean una respuesta ante las fallas y fracasos de los tribunales para proporcionar justicia. Tercero, sobre fomentar acuerdos justos mediante la manipulación de los incentivos económicos de las partes, consiste en reforzar los acuerdos o impulsarlos con el selectivo uso de incentivos económicos. Así, al darse cuenta de la demora en el proceso, la inflación, la ansiedad de un proceso judicial regular, algunos sistemas judiciales han creado incentivos para resolver casos fuera de los tribunales regulares. Una propuesta es el método Payment into Court. La idea básica del sistema es sancionar a un demandante que no acepte una oferta de acuerdo que tras el juicio resultara razonable. Por ejemplo, asumir el costo de la defensa legal de ambas partes. De acuerdo con Cappelletti y Garth, si bien este sistema impulsa los acuerdos y reduce la carga procesal regular, lo hace a expensas de un trato justo para con los demandantes. Para los autores, no parece ser una solución adecuada si lo que se quiere es garantizar el acceso a la justicia. Esperamos que este video haya podido reforzar tu aprendizaje y te invitamos a continuar leyendo esta importante y valiosa lectura. Nos vemos en otro capítulo.